rey David es uno de los personajes principales de la Biblia, uno de los personajes centrales de la historia de Israel. Y aunque fue no el primero, sino el segundo rey de Israel y de Judá, fue el patriarca que comenzó una gran dinastía que reinó por cerca de 400 años. Y David en la Biblia es un hombre mimado por Dios. Y como hemos indicado en sermones anteriores, David tuvo una gran victoria al vencer a Goliat y se convirtió en un héroe militar, el más famoso de toda la época, al punto que la gente cantaba una tonadilla que decía: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Esta situación causó la envidia del rey Saúl, quien decidió deshacerse de David. Y comenzó una gran persecución que obligó a David a huir y a vivir como un bandido, escondiéndose del ejército israelita. Sin embargo, Saúl muere luchando contra los filisteos, y también muere su hijo Jonatán, el gran amigo de David. Y así el reino del norte, el reino de Israel, las 10 tribus del norte, quedan bajo el mando de otro de los hijos de Saúl, que se llamaba Ish-Boset. Ahora, cada vez que usted ve en la Biblia Boset, ese nombre ha sido alterado. Boset lo que quiere decir es vergüenza. En sí, el muchacho se llamaba Ish-Baal, el hombre de Baal, porque en sus últimos años Saúl había abandonado la fe israelita y había dedicado a uno de sus hijos a Baal. Pero la Biblia, para no utilizar ese nombre sacrílego, en vez de llamarle Ish-Baal, le llama Ish-Boset, el hijo de la vergüenza. David es nombrado rey de Judá, de las 2 tribus del sur, y 7 años después llega a un acuerdo bajo el cual se depone a Ish-Boset y él llega a ser rey de todo Israel, de las 12 tribus. Y algo bien importante fue que el general del ejército del norte, Abner lo que quiere decir es el hijo del padre. Ab quiere decir padre, Ner quiere decir hijo. Pues Abner, que era el general del ejército del norte, se pasa a David y así David puede conquistarlo todo. Como les indicamos en sermones anteriores también, David conquista una ciudad que era tierra de nadie, que le pertenecía a una gente que se llamaba los Jebuseos, la ciudad de Jerusalén, y la convierte en la capital de todo su reino. Consolida el poder, doblega a los pueblos vecinos, al punto que crea un reino que se extiende desde Siria hasta Egipto. No cabe duda de que David gozaba del favor de Dios. No cabe duda de que Dios lo bendijo, que Dios fue su protector. De eso no cabe duda. Y todo eso hace más incomprensible el pasaje que encontramos en 2 de Samuel 11 y 12. Me refiero a la actitud que toma David hacia una mujer llamada Betsabe. Ella era esposa de uno de los 37 soldados selectos, la guardia personal del rey, los soldados más bravos de todo el ejército israelita, que la gente los conocía como los valientes de David. La mayor parte de ellos eran extranjeros. Por lo tanto, cuando vivían en Israel, el que venía a ser jefe de su familia, jefe del clan, como su padre, era David. Y David peca contra Dios, peca contra Betsabé y contra su esposo Urías elitita. Y ese pecado destruyó su familia y desestabilizó su reino. La Biblia nos dice que David se encontraba en el palacio mientras el ejército estaba luchando. Eso es algo nuevo.
Hasta ese momento, David siempre salía a la guerra con su ejército. Pero ahora, David era un hombre muy importante. Era el jefe de Estado. Y ahora, si David moría, todo el reino quedaba al garete. Por lo tanto, ahora cuando el ejército salía bajo el mandato de los generales. Y David se quedaba en Jerusalén. El ejército sale comandado por el general Joab. Él sale a luchar en contra de los amonitas. Y David estaba en Jerusalén. Y él tenía un palacio. No todo el mundo tenía una casa. Mucha gente vivía en cuevas y él tenía un palacio. Y ese palacio tenía un techo de azotea. Para usted y para mí es normal que una casa tenga azotea. En el mundo antiguo era muy difícil. Casi todos los techos eran de paja. Y usted no podía caminar por él. Tampoco se puede caminar encima de las tejas. Tampoco se puede caminar encima de la madera. Pero él tenía un techo de azotea. Y se está paseando por su techo. Y ahí es que él ve algo que nunca debió ver. Hay personas que no entienden y piensan que Betsabé era una mujer de poca moral que se exhibió. Y por eso el rey la vio. Y eso es mentira. Déjeme explicarle lo que pasaba. En el mundo antiguo las casas no tenían ventanas. Solamente tenían una puerta por la cual usted entraba y salía. Y la puerta se cerraba con una tranca. Algunos de nosotros vimos puertas que se cerraban con tranca. No lo diga porque saben su edad. Y entonces, para que la casa se ventilara, lo que se hacía es que en el techo se hacía un hueco y había un patio interior. Y ese patio interior no tenía techo. Eso hacía también más fácil techar la casa. Porque entonces usted no tenía que tirar un techo tan grande. Y en ese patecito interior había pequeños jardincitos. Ahí usted cultivaba legumbres. Algunos de nosotros tenemos en nuestras casas legumbres, ¿verdad? Por ejemplo, mi esposa tiene albahaca y tiene menta en algunos tiestitos. Pues eso usted lo tenía en el patio interior. Ahí es que usted lavaba los trastes y la loza. Y ahí usted se bañaba. Y David, como tiene una casa en lo alto de un monte, un palacio, y está en su techo de azotea, mira dentro de una casa a una mujer que, creyendo que está en privado, creyendo que está, ¿verdad?, en la privacidad de su hogar, se está bañando en su patio interior. El mismo que provee ventilación e iluminación a su casa. Recuerde que no hay luz eléctrica. Y David se llena de lujuria. La lujuria es uno de los 7 pecados capitales. Un día de esto les voy a hacer una serie de sermones sobre los 7 pecados capitales, ¿sabes? Y él desea a esta mujer que para él en ese momento es desconocida. Y él pregunta quién es. Y le dicen, es la esposa de Urías, tu valiente soldado, el extranjero que vino del norte, el hitita, y que ha dado la vida luchando por ti. Ese que ahora es parte de tu clan y es como tu hijo. Era como si fuera su propia nuera. Y David siente el mal deseo. Y todo pecado comienza con un mal deseo. Escuchen lo que dice Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Del mismo modo que usted y yo nacimos como un pequeño embrión que va creciendo y llega a término,
y entonces es parido, el pecado comienza con un mal deseo. Y si ese mal deseo se aloja en el corazón y se alimenta, crece. Y cuando se actualiza, para el pecado. Y el pecado lleva a la muerte. Hay personas que critican a Betsabé. ¿Y por qué ella se dejó hacer eso? Bueno, vamos a ver qué recursos ella tenía. Podía ir al rey a decirle que un hombre poderoso la estaba hostigando. Pero David era el rey. Podía ir al jefe del clan de su familia. Pero David era el jefe del clan de su familia. Podía ir a hablar con el general del ejército. Pero el comandante jefe del ejército era David. Podía ir a hablar con el jefe de su esposa, que era David. Betsabé no tenía opciones. Y ella temía que si ella no se sometía, a su esposo lo iban a matar. Y sus temores estaban bien fundados. David llamó a Betsabé, tuvo sexo con ella a pesar de que él tenía varias esposas y varias concubinas, porque los reyes en aquel tiempo, cada vez que hacía un pacto comercial, lo sellaban con un matrimonio. O sea que él tenía en su casa, en su palacio, princesas egipcias y princesas libanesas y princesas sirias y princesas de Babilonia, todo un harem. Pero se encaprichó con la chica que él vio bañándose en su casa. La manda a su casa, la despide como si fuera una prostituta. Ya yo hice lo que iba a hacer, vete. Pero ella vuelve y le dice que está esperando un niño. Y ahí, tratando de encubrir su pecado, David manda a llamar a Urías para que regrese a su casa. Y cuando llega a Jerusalén, lo llama al palacio y le dice: ve a tu casa y lávate los pies. El texto no se refiere a los pies, ¿sabes? Es un eufemismo, es una frase bonita para referirse al acto sexual. Ve y acuéstate con tu esposa, es lo que el rey le ordena. Y recuerde que Urías era extranjero, ¿verdad que sí? No era judío de nacimiento, no era israelita de nacimiento, pero él sabía que Deuteronomio 23 del 9 al 14 dice que los soldados cuando están activos no podían tener sexo. Y él, en vez de volver a su casa, obedeciendo la ley de Dios y desobedeciendo el mandato del rey, se va a las barracas a dormir. Cuando los criados le dicen al rey: mira, vimos a este muchacho por ahí por el palacio, durmiendo en una esquina, que no fue a su casa, él lo vuelve a llamar y esta vez le da licor. Porque Urías le decía: es que yo no puedo estar disfrutando cuando mis hermanos, mis soldados, están en peligro de muerte. Y David lo llama y lo emborracha, y después que lo emborracha lo vuelve a mandar a la casa. Y Urías no va. Y David se da cuenta que el muchacho no va a caer en su trampa. Y como no lo pudo engañar, David comete un pecado gravísimo y hace una carta dirigida al general Joab, que decía: al portador de esta carta, ponlo cuando la batalla esté más dura al frente y déjenlo solo para que lo maten. ¿Y sabe con quién envió la carta? Con Urías. Cuando llega la noticia de la muerte de Urías y la gente ve que Betsabé va a tener un bebé, sabiendo que su esposo ha estado pronto hace poco tiempo en Jerusalén, David se ofrece, que es generoso, a casarse con ella, a recibirla, queda como un héroe.
tremendo rey que tenemos. ¿Vieron cómo se apiadó de esa pobre mujer y de ese bebé? Y él pensaba que su pecado quedaba en secreto, pero Dios conoce todo. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce lo que hay dentro y fuera de nosotros. Y por eso, del mismo modo que David trató de engañar, Dios le dio una cucharada de su propia medicina. Y manda al profeta Natán. Y le hace el pequeño cuento de un hombre muy rico que tenía mucho ganado y que se encaprichó con comerse la oveja del hombre más pobre del pueblo. Y David, que tenía valores, lo que pasa es que había actuado en contra de ellos, se indigna y dice: tal hombre merece la muerte, y lo menos que debe hacer es pagar 4 veces lo que costaba aquella oveja. Y ahí Natán le dice: tú eres ese hombre. Hermano, qué fácil es denunciar el pecado ajeno y qué difícil es confesar el nuestro. Qué fácil es ver la pajita en el ojo del otro y no la viga en el nuestro. David traicionó a Urías, a su pueblo, a Dios, a Betsabé, y se traicionó a sí mismo. Cuando uno actúa en contra de sus mejores valores, uno se destruye. Uno se destruye. Cuando usted sabe hacer las cosas bien y las hace mal, eso usted lo come por dentro y lo destruye. Y por eso David tuvo que pagar un precio muy alto. El bebé que tuvo con Betsabé murió. Y el profeta le dijo que esto iba a causar toda una serie de problemas en su propia familia. Y cuando usted sigue leyendo, es una historia azarosa, donde uno de los hijos de David viola a su media hermana Tamar, donde Absalón, el hermano de papá y mamá de esa chica, mata al violador Amnón, donde Absalón es desterrado y cuando vuelve le da un golpe de estado a su padre. Y todo comenzó con un mal deseo que no se atajó, sino que se alojó en el corazón y creció y parió el pecado y la muerte. Hermanos, hermanas, yo me tengo que ver en este espejo y usted también, porque nosotros los seres humanos tenemos oportunidad para bendecir todos los días y también para maldecir. Y por eso necesitamos rechazar toda tentación y todo lo que sea contrario a los valores del reino. Tenemos que cultivar esas virtudes espirituales: la paz, el gozo, la justicia, la misericordia, la solidaridad, la virtud, la castidad, la dignidad. De otro modo, los pecados que cometamos en privado, Dios lo va a denunciar en público. Quiera Dios tener misericordia de nosotros y darme a mí y darle a ustedes las fuerzas para perseverar en la fe y para honrar a Dios en todas nuestras acciones, para actuar, para bendecir a los demás, sobre todo a esa gente que está tan cerca de nosotros, que dependen de nosotros, como Betsabé dependía del rey. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo y que nos ayude a vivir en santidad.